Hola, hola, te saluda Ale y bienvenido al 9º capítulo de Burlar al Diablo. Hemos recorrido un camino de revelaciones y transformación, pero lo mejor aún está por venir. Hoy exploraremos nuevas claves para liberarnos del miedo y tomar el control de nuestra vida. Antes de empezar, activa las notificaciones y suscríbete a este canal para no perderte ningún capítulo de este increíble audiolibro. Vamos juntos en este viaje, respira profundo y comencemos. Capítulo 9. Educación y religión. Dice Hill, este es un asunto muy complejo, Su Majestad. Volvamos a la discusión de temas más sencillos y más concretos que es probable que le interese a la mayoría de las personas. Estoy interesado en discutir las cosas que hacen que la gente sea feliz y miserable, rica y pobre, enferma y saludable. En resumen, me interesa todo lo que pueda ser utilizado por los seres humanos para hacer que la vida pague dividendos satisfactorios por el esfuerzo que hacemos para vivir. El diablo responde, muy bien, seamos claros. Hill dice, ya captó mi idea, Su Majestad. Tiende a distraerse en detalles abstractos que la mayoría de las personas no pueden ni comprender ni utilizar en la solución de sus problemas. Por casualidad, podría ser eso un plan definido de usted para responder a mis preguntas con respuestas indefinidas. Si ese es su plan, es un truco astuto, pero no funcionará. Prosiga y dígame algo más sobre las miserias y las derrotas de los seres humanos que surgen directamente de la indefinición. Respuesta del diablo. ¿Por qué no me permites decirte más sobre los placeres y los triunfos de las personas que entienden y aplican el principio de la definición? Hill responde, observo que algunas veces las personas con un plan y propósito definido obtienen lo que piden de la vida, solo para descubrir cuando lo obtienen, que ya no lo quieren. Entonces, ¿qué? Dice el diablo, por lo general, se puede uno liberar de aquello que no quiere aplicando el mismo principio de la definición con el que se obtuvo. Una vida que se vive con plenitud de ánimo, complacencia y felicidad siempre se desprende de todo lo que no quiere. Cualquiera que se rinde a la contrariedad por lo que no quiere no es decidido, es un indeciso. El diablo dice, una vida que se vive con plenitud de ánimo, complacencia y felicidad siempre se desprende de todo lo que no quiere. Nota de Sharon. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos realmente complacidos? En un mundo donde tantas personas están tratando de no ser menos que los demás. ¿No podríamos todos aprender algo aquí? ¿Hay algo en tu vida de lo que necesites desprenderte? Comprométete a presionarte tú mismo cuando te sientas contrariado. Y recuerda las palabras del diablo, cualquiera que se rinde a la contrariedad por lo que no quiere, no es decidido, es un indeciso. Pregunta Hill, ¿qué pasa con los matrimonios que dejan de quererse? ¿Deben separarse? ¿O es verdad que todos los matrimonios son creados en el paraíso y que los contrayentes están atados por siempre por su convenio, aun y cuando puede probarse que para ambos es un mal convenio? El diablo responde, primero, déjame corregir ese viejo dicho que todos los matrimonios son creados en el paraíso. Sé de algunos que fueron creados de mi lado, de la cerca. Las mentes que no están en armonía nunca deben ser obligadas a permanecer juntas en matrimonio o en ninguna otra relación. La fricción y todas las formas de discordancia entre las mentes llevan inevitablemente al hábito de la indecisión y, por supuesto, a la indefinición. Le pregunta Hill, ¿no están las personas algunas veces atadas a otros por una relación obligada? ¿Qué le convierte en impráctica para que tomen de la vida lo que más desean? El diablo respondió, obligación es una de las palabras más denostadas y malentendidas que existen. La primera obligación de todo ser humano es consigo mismo. Toda persona se debe a sí misma la obligación de saber cómo vivir una vida plena y feliz. Más allá de eso, si uno tiene tiempo y energía no necesaria en el cumplimiento de sus propios deseos, puede asumir la responsabilidad de ayudar a otros. El diablo dice, la primera obligación de todo ser humano es consigo mismo.
Toda persona se debe a sí misma la obligación de saber cómo vivir una vida plena y feliz. Nota de Sharon. Por supuesto, aunque obligado a responder con precisión, el diablo sigue respondiendo desde la perspectiva del diablo. Creo que la Madre Teresa o Gandhi tenían una opinión muy diferente sobre ese tema. Ellos vivieron sus vidas al servicio de los demás. ¿Cómo te sientes? ¿Colocas en primer lugar de tu vida el buscar una vida plena y feliz? ¿Coincides con aquellos que argumentarían que para realmente estar al servicio de los demás primero necesitas hacerte cargo de ti mismo? Hill pregunta, ¿no es esa una actitud egoísta y no es el egoísmo una de las causas del fracaso para encontrar la felicidad? El diablo dice, sostengo con mi afirmación que no hay obligación mayor que la que uno tiene consigo mismo. Dice Hill, ¿acaso un niño no les debe algo en calidad de obligación a sus padres que le dieron vida y sustento durante sus días de desvanecimiento? Dice el diablo, para nada. Al contrario, los padres les deben a sus hijos todo lo que pueden darles a modo de conocimiento. Fuera de eso, los padres con frecuencia estropean en vez de ayudar a sus hijos por medio de un falso sentido del deber que los incita a complacer a sus hijos en vez de obligarlos a buscar y adquirir conocimiento de primera mano. Dice Hill, veo a lo que se refiere. Su teoría es que demasiada ayuda lanzada al joven lo incita a dejarse llevar y volverse indeciso en todos los aspectos. ¿Tú crees que la necesidad es maestra de la gran sagacidad, que la derrota carga consigo una virtud equivalente, que los obsequios de toda naturaleza no ganados pueden convertirse en una maldición en vez de una bendición? ¿Es correcto? El diablo dice, los obsequios de toda naturaleza no ganados pueden convertirse en una maldición en vez de una bendición. Nota de Sharon. En nuestro afán por dar a nuestros hijos, en realidad estamos maldiciéndolos. Un pensamiento muy sombrío, pero también un gran consejo para los padres. Dice el diablo, has establecido perfectamente mi ideología. Mi opinión no es teoría, es un hecho. Pregunta Hill, entonces usted no apoya la oración como un medio para alcanzar los fines deseados. Responde, por el contrario, yo apoyo la oración, pero no el tipo de oración que consiste en palabras vacías, implorantes e insignificantes. El tipo de oración contra la que estoy indefenso es la oración de la definición de un propósito. Pregunta, nunca pensé en la definición de un propósito como una oración. ¿Cómo puede ser? Dice el diablo, la definición es, en efecto, el único tipo de oración en el que uno puede confiar. Lo coloca en camino de utilizar al compás hipnótico para alcanzar los fines determinados, por el mero acto de apropiarse de él en el gran almacén universal de la inteligencia infinita. La aprobación, en caso de que estés interesado, se lleva a cabo a través de la definición de un propósito perseguido de manera persistente. Pregunta, ¿por qué la mayoría de las oraciones falla? La respuesta que dice el diablo es, no es así. Todas las oraciones atraen aquello por lo que oramos. Dice Hill, pero acaba usted de decir que la definición de un propósito es el único tipo de oración en el que podemos confiar. Ahora dice que todas las oraciones traen resultados. ¿Qué quiere decir? Responde el diablo. No hay ninguna inconsistencia. La mayoría de las personas que rezan recurren a la oración solo después de que todo lo demás les falla. Naturalmente acuden con su mente llena de miedo de que las oraciones no sean respondidas, pues bien, sus miedos se vuelven realidad. Aquel que acude a rezar con definición de un propósito y fe en la obtención de ese propósito pone en movimiento las leyes de la naturaleza que convierten sus deseos dominantes en su equivalente físico. Eso es todo lo que hay con respecto a la oración. Una forma de oración es negativa y atrae solo resultados negativos. Una forma es positiva y atrae resultados definidos y positivos.
¿Podría algo ser más simple? Las personas que gimotean y ruegan a Dios que asuma las responsabilidades de todos sus problemas y que les provee de todas las necesidades y lujos de la vida son demasiado perezosas para producir lo que desean y convertirlo en realidad a través del poder de sus propias mentes. Al escuchar a una persona rezar por algo que debería preocuparse por sus propios esfuerzos, puedes estar seguro de que estás escuchando a un indeciso. La inteligencia infinita favorece solo a aquellos que comprenden y se adaptan a sus leyes. Esta no discrimina entre un buen carácter o una agradable personalidad. Esto ayuda a que las personas negocien su camino por la vida de manera más armoniosa entre sí. Sin embargo, la fuente a partir de la cual la oración es respondida no queda adherida con plumas finas. La ley de la naturaleza es: conoce lo que quieres, adáptate a mis leyes y lo tendrás. Pregunta de Hill: ¿acaso eso coincide con las enseñanzas de Cristo? Nota de Sharon: la pregunta y respuesta anterior presionan los límites de la crítica de Hill sobre la religión sistemática contra la espiritualidad y la responsabilidad personal. Responde el diablo a Hill: perfectamente. También coincide con las enseñanzas de todos los filósofos realmente extraordinarios. Pregunta: ¿su teoría de la definición coincide con la ideología de los hombres de ciencia? Dice el diablo: la definición es la principal diferencia entre un científico y un indeciso. A través del principio de la definición de un propósito y un plan, el científico obliga a la naturaleza a entregar los secretos más profundos. Fue a través de ese principio que Edison descubrió el secreto de la máquina parlante, de la luz eléctrica incandescente y de una veintena de otros benefactores de la humanidad. Pregunta: entonces, ¿puedo entender que la definición es el primer requisito para alcanzar el éxito en todos los proyectos terrenales? ¿Es correcto? Dice el diablo: exactamente. Cualquier cosa que les enseñe a las personas a analizar los hechos y los coordine en planes definidos a través del pensamiento veraz resulta difícil en mi profesión. Si este anhelo por el conocimiento determinado que ahora se extiende por el mundo prosigue, mi negocio se hará pedazos dentro de unos cuantos siglos. Me alimento de la ignorancia, la superstición, la intolerancia y el miedo, pero no puedo levantarme de entre conocimiento determinado, debidamente organizado en planes definidos, en las mentes de aquellos que piensan por sí mismos. Pregunta Hill: ¿por qué no controla la omnipotencia y realiza todas las tareas a su manera? Dice el diablo. También podría preguntar: ¿por qué la porción negativa del electrón no controla la porción positiva y lleva a cabo todas las tarcas? La respuesta es que tanto las cargas positivas y negativas de energía son necesarias para que exista el electrón. Uno se encuentra equilibrado equitativamente en contra del otro, estacionado, por así decir. Así lo esté con lo que ustedes llaman omnipotencia y yo representamos las fuerzas positivas y negativas de todo el sistema del universo y estamos equilibrados equivalentemente uno contra el otro. Si este poder de equilibrio fuese desplazado al grado más bajo, todo el sistema del universo sería rápidamente reducido a una masa de materia inerte. Ahora sabes por qué no puedo tomar el control de todo el asunto y dirigirlo a mi manera. Pregunta Hill: si lo dice usted, es verdad. Posee exactamente el mismo poder que la omnipotencia, ¿es cierto? Dice el diablo: es correcto. Mi oposición, ustedes la llaman omnipotencia, se expresa a través de las fuerzas que ustedes llaman el bien, las fuerzas positivas de la naturaleza. Yo me expreso a través de las fuerzas que ustedes llaman el mal, las fuerzas negativas. Tanto el bien como el mal coinciden con la existencia. Una es tan importante como la otra. Pregunta: entonces, ¿la doctrina de la predestinación es válida? ¿Las personas nacen para triunfar o fracasar? ¿Para ser miserables o felices? ¿Para ser buenas o malas? Y no tiene nada que ver con esto ni pueden modificar su naturaleza. Eso es lo que afirma. Dice el diablo: definitivamente no.
Todo ser humano posee un amplio marco de elección, tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Todo ser humano puede utilizar su cerebro para recibir y expresar pensamientos positivos o puede utilizarlo para expresar sentimientos negativos. Su elección en este importante asunto define toda su vida. Dice Hill, por lo que ha dicho usted, puedo pensar que los seres humanos poseen mayor libertad de expresión que usted o su oposición. ¿Es correcto? Responde el diablo, eso es cierto. La omnipotencia y yo estamos limitados por leyes de la naturaleza, que son inmutables. No podemos expresarnos de ninguna manera que no coincida con estas leyes. Pregunta Hill, entonces es verdad que el hombre posee derechos y privilegios que no son accesibles ni a la omnipotencia ni al diablo. Esa es la verdad, dice el diablo. Sí, eso es verdad. Pero también podrías haber añadido que el hombre aún no es completamente consciente de ese potencial poder. El hombre sigue considerándose como algo parecido a los gusanos de la tierra, cuando en realidad tienen más poder que todas las otras cosas vivientes juntas. Dice Hill, la definición de un propósito parece ser una panacea para todas las maldades del hombre. Responde el diablo, quizás no, pero puedes estar seguro de que nadie, nunca nadie, se volverá autodeterminante sin ella. Pregunta Hill, ¿por qué no se les enseña a los niños la definición de un propósito en las escuelas públicas? Responde el diablo, por la razón de que no existe un plan ni propósito definido detrás de cualquier currícula escolar. Los niños son enviados a la escuela a sumar créditos y a aprender, a memorizar, y no para aprender lo que desean de la vida. El diablo dice, los niños son enviados a la escuela a sumar créditos y a aprender a memorizar, y no para aprender lo que desean de la vida. Nota de Sharon. De nuevo encuentro esto escalofriante. Hill hizo sonar esta alarma en 1938. Sin embargo, el manuscrito no se publicó y hoy en día seguimos experimentando en nuestras escuelas. Me encuentro en una misión personal para traer la educación financiera y enseñarles a los jóvenes sobre el dinero, una verdadera habilidad de vida que necesitarán y que, sin embargo, muchas escuelas siguen rechazando porque no satisface los requisitos de prueba sobre los que se evalúa y reciben financiamiento. No es tiempo de hacer sonar las alarmas. Pregunta, ¿qué tan bueno es un crédito escolar si no se puede convertir en las necesidades materiales y espirituales de la vida? Dice el diablo, yo soy solo el diablo, no un adivinador de acertijos. Dice Hill, puedo reducir por todo lo que usted dice que ni las escuelas ni las iglesias preparan a los jóvenes del mundo con un conocimiento práctico de sus propias mentes. ¿Hay algo más importante para el ser humano que la comprensión de las fuerzas y circunstancias que influyen en su propia mente? Responde el diablo, lo único de permanente valor para cualquier ser humano es el conocimiento permanente de su mente. Las iglesias no permiten que una persona indague sobre las posibilidades de esta y las escuelas no la reconocen. Nota de Sharon, ¿por qué Napoleon Hill está tan de bajada acerca de las iglesias y de las actuales religiones organizadas de su época? Creo que su crítica se origina de un amor duradero por el espíritu verdadero, el significado de la fe y la validad subyacente de todas las tradiciones religiosas, a pesar de lo que los seres humanos hacen para debilitarlos o corromperlos. ¿Es tu fe lo suficientemente fuerte para ir en contra de lo que pudieras estar en desacuerdo con tu iglesia o para apoyar confiadamente a los miembros de tu fe? ¿Dónde está el equilibrio entre aceptar a aquellos que le es relevado a tu mente y a tu corazón, tu alma y la realidad de la vida en un mundo tan frecuentemente infectado por la maldad, tan personificada por el diablo de Hill? Pregunta, ¿no está siendo usted un poco duro con las escuelas y las iglesias? Respondió el diablo, no, simplemente las estoy describiendo como son, sin sesgos ni perjuicios. No son las escuelas y las iglesias sus acérrimos enemigos, responde el diablo. Sus líderes quizás piensen que lo son, pero a mí me impresionan solo los hechos. La realidad es esta.
Si es que debes saberla, las iglesias son mis más útiles aliadas y las escuelas se colocan en un cercano segundo lugar. Pregunta: ¿sobre qué bases específicas o generales hace usted esta afirmación? Responde el diablo: sobre la base de que tanto las iglesias como las escuelas me ayudan a convertir a las personas en el hábito de la indecisión. Pregunta Hill: ¿se da usted cuenta de que su denuncia es sustancialmente una arrolladora acusación a las dos instituciones de mayor importancia que han sido responsables de la civilización en su forma actual? Dice el diablo: que si me doy cuenta, hombre, me regodeo en ello. Si las escuelas les hubieran enseñado a las personas a pensar por sí mismas, ¿dónde estaría yo ahora? Dice Hill: su confesión desilusionaría a millones de personas cuya única esperanza de salvación se encuentra en sus iglesias. No es algo cruel hacerles esto. La mayoría de las personas no estarían mejor viviendo en la placidez de la ignorancia que conociendo la verdad sobre usted. Respuesta: ¿a qué te refieres con el término salvación? ¿De qué están siendo salvadas las personas? La única manera de experimentar la salvación para cualquier ser humano es aquella que surge del reconocimiento del poder de su propia mente. La ignorancia y el miedo son los únicos enemigos de los que los hombres necesitan salvarse. Pregunta Hill: parece que para usted nada es sagrado. Dice el diablo: te equivocas, para mí es sagrado aquello que me domina, aquello a lo que temo. Y dice Hill: ¿qué es eso a lo que le teme? Responde el diablo: el poder del pensamiento independiente respaldado por la definición de un propósito. Pregunta Hill: entonces no les teme a muchas personas. Dice el diablo: solo a 2 de cada 100 para ser exactos. Yo controlo a todos los demás. Dice Hill: démosle a la iglesia un descanso y volvamos a las escuelas públicas. Su confesión ha mostrado claramente que usted avanza y se perpetúa de una generación a otra por medio del ingenioso truco de tomar el control de las mentes de los niños antes que tenga la oportunidad de aprender a utilizar sus mentes. Busco saber qué hay de malo con un sistema escolar público que permite que el diablo controle a tanta gente. También quiero saber qué se le puede hacer al sistema de enseñanza establecido que les garantice a todos los niños la oportunidad de aprender, primero, que tienen una mente, y segundo, cómo utilizar esa mente para atraer libertad espiritual y económica. Le estoy planteando la pregunta lo suficientemente definida, y puesto que ha subrayado la importancia de la definición de un propósito, estoy aquí y ahora advirtiéndole que su respuesta a mi pregunta debe ser determinante. Respondió el diablo: espera un momento a que recupere el aliento. Me has dado una orden. Parece extraño que acudas al diablo para aprender a vivir. Pensaría que acudirías a mi oposición. ¿Por qué no lo haces? Dice Hill: su majestad, es usted quien está en juicio aquí, no yo. Quiero la verdad y no soy determinante en cuanto a la fuente polla que la obtenga. Existe algo radicalmente equivocado con el sistema educativo que nos ha dado una hoja de balance con la vida que nos muestra irremediablemente en el rojo y buscando a tientas el camino hacia la autodeterminación, como si fuésemos animales perdidos en la jungla. Deseo saber 2 cosas sobre ese sistema. Primero, ¿cuál es su mayor debilidad? Segundo, ¿cómo podemos eliminarla? El terreno es suyo nuevamente. Por favor, concrétese a la pregunta y por favor deje de abstract. Eso es determinante, ¿no es así? Dice el diablo: no me dejas otra opción que la de responder de manera directa. Para comenzar, con la escuela pública, el sistema aborda el tema de la educación desde el ángulo equivocado. El sistema escolar se esfuerza por enseñarles a los niños a memorizar hechos en lugar de enseñarles a utilizar sus mentes. Dice Hill: eso es todo lo que hay de malo con el sistema. Dice el diablo: no, eso es solo el principio.
Otra de las mayores debilidades del sistema escolar es que no implanta en las mentes de los niños ni la importancia de la definición de un propósito, ni hace el intento por enseñarle a los jóvenes a definirse sobre cualquier aspecto. El principal objetivo de toda enseñanza es obligar a los estudiantes a saturar su memoria de hechos en lugar de enseñarles a organizar y hacer uso práctico de estos acontecimientos. Este sistema de saturación concentra la atención en los estudiantes de la acumulación de créditos, pero pasa por alto la importante pregunta sobre cómo utilizar el conocimiento en los asuntos prácticos de la vida. Este sistema produce graduados cuyo nombre están inscritos sobre certificados de pergamino, pero cuyas mentes están vacías de autodeterminación. El sistema escolar arrancó mal desde el principio. Las escuelas comenzaron a ser instituciones de alto aprendizaje que funcionaban completamente para los pocos elegidos cuya fortuna y familia les daban derecho a la educación. Así todo el sistema escolar comenzó en la cima y descendió al nivel más bajo. No es de sorprenderse que el sistema se niegue a enseñarles a los niños la importancia de la definición de un propósito cuando el sistema por sí mismo ha evolucionado literalmente a través de la indefinición. Pregunta Hill: ¿qué corregiría esta debilidad del sistema escolar público? No nos quejemos de la debilidad del sistema a menos de que estemos preparados para ofrecer un remedio práctico con el que pueda ser corregido. En otras palabras, mientras estamos discutiendo la importancia de la definición de un plan y de un propósito, tomemos nuestra medicina y seamos definidos. Dice el diablo: ¿por qué no dejan en paz a las escuelas y las iglesias y se ahorran muchos problemas? ¿Acaso no sabes que estás metiendo tu nariz en los asuntos de las dos fuerzas que controlan al mundo? Supongamos que muestras a las escuelas y a las iglesias como débiles e inadecuadas para las necesidades de los seres humanos. ¿Qué pasaría entonces? ¿Con qué reemplazarían a estas dos instituciones? Dice Hill: deje de tratar de evadir mis preguntas con el viejo truco de hacer una contrapregunta. No estoy proponiendo reemplazar las escuelas y las iglesias, sino que propongo descubrir, si puedo, cómo pueden estas fuerzas coordinadas ser modificadas de manera que sirvan a las personas en lugar de mantenerlas en la ignorancia. Prosiga y deme una lista detallada de todos los cambios en el sistema escolar público que lo mejoraría. Responde el diablo: así que quieres la lista completa. Deseas los cambios sugeridos en el orden de importancia. Nota de Sharon: este es otro punto en el que el interrogador obliga al diablo a salir de su zona de confort. Resulta sorprendente, aleccionador atestiguar este intercambio, pero muy enriquecedor porque ofrece un plan de acción para el mejoramiento de nuestras escuelas públicas. Dice Hill: describa los cambios necesarios tal y como lleguen a usted. Me estás obligando a cometer un acto de traición en contra mía, pero aquí está: revertir el actual sistema, otorgándoles a los niños el privilegio de dirigir el trabajo en su escuela, en lugar de seguir reglas ortodoxas diseñadas solo para impartir conocimiento abstracto, permitir que los instructores actúen como los estudiantes y que los estudiantes actúen como instructores. Siempre que sea posible, organizar todo el trabajo escolar en métodos definidos a través de los cuales el estudiante puede aprender mediante la acción y dirigir el trabajo en clase de tal manera que cada estudiante se involucre en alguna forma de labor práctica que esté conectada con los problemas cotidianos de la vida. Las ideas son el inicio de todo logro humano. Enseñar a todos los estudiantes a reconocer las ideas prácticas que pueden ser beneficiosas en la adquisición de lo que exige de la vida. Enseñar a los estudiantes cómo administrar y utilizar el tiempo y, sobre todo, enseñarles la verdad acerca de que el tiempo es el valor más grande, que es accesible a todos los seres humanos y también el más barato. Enseñar al estudiante los principios motivos por los que todas las personas son influidas y mostrarle cómo utilizar estos motivos para cubrir las necesidades y los lujos de la vida. Enseñar a los niños qué comer, cuándo comer y cuál es la relación entre el comer adecuadamente y la buena salud.
Enseñar a los niños la verdadera naturaleza y el funcionamiento de la emoción en el sexo y sobre todo enseñarles que pueden convertirse en una fuerza motivante capaz de llevarlos a los mayores logros. Enseñar a los niños a ser determinados en todas las cosas, comenzando por la elección de un mayor propósito definido en la vida. Enseñar a los niños la naturaleza y las posibilidades del bien y del mal, en el principio del hábito, utilizando como ejemplos con los cuales dramatizar el tema, las experiencias cotidianas de los niños y los adultos. Enseñar a los niños cómo es que los hábitos se vuelven permanentes a través de la ley del compás hipnótico e influenciarlos para que adopten mientras sea en menor grado los hábitos que los llevarán al pensamiento independiente. Enseñar a los niños la diferencia entre derrota temporal y fracaso y mostrarles cómo buscar la semilla de una ventaja proporcional que surge con cada momento de derrota. Enseñar a los niños a expresar sus propios pensamientos sin miedo y aceptar o rechazar a voluntad todas las ideas de los demás y reservándose siempre el privilegio de confiar en su propio juicio. Enseñar a los niños a tomar decisiones rápidas y a cambiarlas, si no del todo, lentamente y nunca sin una razón determinada. Enseñar a los niños que el cerebro humano es el instrumento con el que uno recibe del gran almacén de la naturaleza, la energía que se especializa en los pensamientos definidos, que el cerebro no piensa, pero sirve como un instrumento para interpretar los estímulos que provocan el pensamiento. Enseñar a los niños el valor de la armonía en sus propias mentes y que ésta se adquiere solo a través del autocontrol. Enseñar a los niños la naturaleza y el valor del autocontrol. Enseñar a los niños que existe una ley que incrementa las ganancias, que puede y que debe ser puesta en operación por hábito, prestando siempre un mayor y mejor servicio de lo que se espera de ellos. Enseñar a los niños la verdadera naturaleza de la regla dorada y sobre todo mostrarles que a través de las puestas en marcha de este principio, todo lo que ellos hagan por y para otros, también lo harán por y para sí mismos. Enseñar a los niños a no expresar opiniones a menos que provengan de hechos o ideas que puedan ser razonables, aceptadas como hechos. Enseñar a los niños que los cigarrillos, el alcohol y las drogas y los excesos en el sexo destruyen la fuerza de voluntad y llevan el hábito de la indecisión. No prohibir estos hábitos males, solo explicarlos. El peligro de creer todo simplemente porque sus padres, sus tutores religiosos o alguien más lo dice. Enseñar a los niños o enfrentar los hechos sean o no agradable, sin recurrir al subterfugio o a la excusa. Enseñar a los niños que prometer el uso de su sexto sentido a través del cual las ideas se presentan por sí mismas en sus mentes provenientes de fuentes desconocidas y analizar toda esa idea cuidadosamente. Enseñar a los niños todo el significado de la ley de compensación, tal y como fue interpretada por Ralph Waldo Emerson, y mostrarle cómo funciona la ley en los asuntos pequeños y cotidianos de la vida. Enseñar a los niños que la definición de un propósito respaldada por planes definidos y aplicados de manera persistente y continua es la forma más eficaz de oración accesible a los seres humanos. Enseñar a los niños que el espacio que ellos ocupan en el mundo es medido en definitiva por la calidad y la cantidad de servicio útil que presten al mundo. Enseñar a los niños que no existe problema que no tenga una adecuada solución y que la solución a menudo se encuentra en la circunstancia que crea el problema. Enseñar a los niños que sus verdaderas limitaciones son aquellas que ellos implantan o que permiten que otros implanten en sus propias mentes. Ese hombre puede obtener lo que cualquier hombre pueda concebir y creer. Enseñar a los niños que todas las escuelas y todos los libros de texto son implementos elementales que pueden ser útiles en el desarrollo de sus mentes, pero que la escuela verdaderamente valiosa es la gran universidad de la vida, en donde se tiene el privilegio de aprender de la experiencia. Enseñar a otros y enseñar a los niños a ser honestos consigo mismos en todo momento, que no podrán complacer a todos, por lo tanto, a hacer un buen trabajo complaciéndose a sí mismos. Dice Hill,
Esa es una lista imponente, pero parece notable por el hecho de que ignora prácticamente todo tema que ahora se enseña en las escuelas públicas. ¿Esa era la intención? Dice el diablo. Sí, tú me pediste una lista de los cambios sugeridos en el programa de la escuela pública que pudiese beneficiar a los niños. Bueno, pues esos lo obtuviste. Dice Hill, algunos de los cambios que usted sugiere son tan poco ortodoxos que impactaría a la mayoría de los educadores hoy en día, ¿no es cierto? Dice el diablo. La mayoría de los educadores en la actualidad necesitan ser impactados. Un buen sobresalto a veces ayuda al cerebro que ha estado atrofiado habitualmente. Pregunta Hill, ¿acaso los cambios que usted sugiere para las escuelas públicas les darán inmunidad a los niños contra el hábito de la indecisión? Dice el diablo, sí. Ese es uno de los resultados que traerían los cambios, pero también hay otros. Pregunta Hill, ¿de qué manera podrían los cambios sugeridos ser impuestos en el sistema escolar público? Usted sabe, por supuesto, que es difícil implantar una nueva idea en la mente de un maestro, como lo es interesar a un líder religioso en modificar. Dice el diablo, las clases deberían irse por completo, deberían de reemplazarse por mesas redondas o por un sistema de conferencias como lo hacen los empresarios. Todos los estudiantes deberían de recibir instrucción y orientación individual sobre temas que no pueden ser impartidos adecuadamente de forma grupal. Dice Hill, ¿algún otro cambio? Responde el diablo, toda escuela debería de tener un grupo auxiliar de instructores formado por profesionales, empresarios, científicos, artistas, ingenieros y periodistas, cada uno de ellos de los cuales impartiría a todos los estudiantes un conocimiento práctico de su propia profesión, negocio u ocupación. Esta enseñanza debería ser conducida a través de un sistema de conferencias a fin de ahorrarles tiempo a los instructores. Pregunta Hill, lo que usted ha sugerido es un sistema auxiliar de instrucción que le daría a todos los estudiantes un conocimiento operativo sobre los asuntos prácticos de la vida a partir de la fuente original. ¿Es esa la idea? Dice el diablo, lo has puesto acertadamente. Nota de Sharon. Otro tema que resulta relevante hace años, nosotros reunimos a un grupo de científicos y de hombres de negocios para impartir cursos básicos, por ejemplo de matemática y física, en sus campos como voluntarios en la escuela pública, solo para que nos informaran qué puestos que los científicos y los empresarios no eran profesionales de la educación, no eran bienvenidos. Más recientemente, la tarea de llevar la enseñanza práctica en las escuelas ha comenzado a hacerse popular por parte de diversos grupos como Teach for America, America Saves o Junior Achievement. Sin embargo, sigue siendo vista como material de perfeccionismo o perfeccionamiento y no como parte fundamental del programa de estudios. Necesitamos atender al consejo de Hill y fomentar la enseñanza por parte de profesionales con experiencia en sus campos. Pregunta de Hill. Descartemos el sistema escolar público y volvamos por el momento a las iglesias. Toda mi vida he escuchado a los clérigos impartiendo sermones en contra del pecado y advirtiendo a los pecadores que se prevengan y se arrepientan para poder ser salvados. Sin embargo, nunca he escuchado a ninguno de ellos decirme lo que es el pecado. ¿Podría usted decirme o iluminarme en este tema? Dice el diablo. El pecado es todo aquello que uno hace o piensa y que provoca infelicidad. Los seres humanos que se encuentran en óptimas condiciones físicas y espirituales deberían de estar en paz consigo mismos y siempre felices. Cualquier forma de miseria mental o física señala la presencia del pecado. Dice Hill, nombre alguna de las más comunes de pecado. Responde el diablo, es un pecado comer con excesos, porque eso lleva a una mala salud y a la miseria. Es un pecado la sobreindulgencia en el sexo, porque eso destruye la fuerza de voluntad y conduce al hábito de la indecisión.
Es un pecado permitir que la mente de uno sea dominada por pensamientos negativos de envidia, avaricia, miedo y odio, intolerancia, vanidad, autocompasión o desánimo, porque esos estados mentales conducen al hábito de la indecisión. Es un pecado hacer trampa, mentir y robar, porque esos hábitos destruyen el respeto por uno mismo, dominan la conciencia y la conducen a la infelicidad. Es un pecado permanecer en la ignorancia, porque eso conduce a la pobreza y a la pérdida de la confianza en uno mismo. Es un pecado aceptar de la vida cualquier cosa que uno no quiera, porque esto demuestra una imperdonable pereza para utilizar la mente. Pregunta Gil. ¿Es un pecado divagar por la vida sin un objetivo, proyecto o propósito definido? Dice el diablo, sí, porque este hábito conduce a la pobreza y destruye el privilegio de la autodeterminación. Asimismo, lo despoja a uno del privilegio de utilizar la mente como un medio de contacto con la inteligencia infinita. Dice Gil, ¿es usted la principal fuente de inspiración del pecado? El diablo dice, sí, es mi tarea ganar el control de las mentes de las personas en toda forma posible. Dice Gil, ¿puede usted controlar la mente de una persona que no comete ningún pecado? Responde el diablo, no puedo, porque esa persona nunca permite que su mente sea dominada por ninguna forma de pensamiento negativo. No puedo introducirme en la mente de alguien que nunca comete pecados, ya no digamos controlarla. Pregunta Gil, ¿qué es el pecado más común y más destructivo? Dice el diablo, el miedo y la ignorancia. Pregunta Gil, ¿tiene alguno más que quiera añadir a la lista? Dice el diablo, no hay nada más que añadir. Dice Gil, ¿qué es la fe? El diablo responde, es un estado mental en el cual uno reconoce y utiliza el poder del pensamiento positivo como un medio por el cual se entra en contacto y hace uso del almacén universal de la inteligencia infinita voluntad. Dice Gil, en otras palabras, la fe es la ausencia de todas las formas de pensamiento negativo. Esa es la idea. Responde el diablo, sí, esa es otra manera de describirla. Pregunta Gil, ¿posee un indeciso la capacidad para utilizar la fe? Dice el diablo, puede tener la capacidad, pero no la utiliza. Todos poseen el potencial para despejar su mente de todos los pensamientos negativos y así beneficiarse con el poder de la fe. Gil pregunta, poniéndolo de otra forma, la fe es la definición de un propósito respaldado por la convicción en la obtención del objetivo de ese propósito. ¿Eso es correcto? Dice el diablo. Exactamente, esa es la idea. El diablo dice, la fe es la definición de un propósito respaldado por la convicción en la obtención del objetivo de ese propósito. Nota de Sharon, fe en Dios como en ti mismo.